Vamos a empezar con el tema 2, el medio físico de la Tierra. El medio físico de la Tierra tiene 4 apartados. Los componentes básicos del medio físico, que es una pequeña introducción, la litosfera, el punto 2, la hidrosfera, el punto 3 y la atmósfera, el punto 4. Vamos a comenzar. La Tierra se estructura en una serie de capas concéntricas que tienen distinto grosor y están formadas por diferentes materiales. Tenemos materiales sólidos, otros que son líquidos y otros que son gaseosos. Si la cortamos como con forma de pizza, como veis aquí en la imagen, vamos a encontrar que estos 3 tipos de materiales se encuentran estructurados, los más pesados en la parte baja y los más ligeros en la parte alta. En el núcleo, en el interior, aquí de color rojo se encuentra el núcleo, que está formado por hierro y níquel. A continuación, sobre él, en naranja en la imagen, está el manto, cuya parte exterior está formada de rocas parcialmente fundidas. Por último, está de color gris en la imagen la capa de la corteza terrestre o también llamada litosfera, que es la capa exterior formada por rocas y suelo. Sobre todo este conjunto y la litosfera se sitúa de forma discontinua, en unos lugares sí y en otros no, la hidrosfera o capa de agua que rodea el planeta. En los lugares solamente que están más profundos, en los lugares más elevados, se ve la litosfera formando montañas, valles, llanuras, etc. Y por último, en la parte superior de color transparente tenemos la atmósfera, que es la capa de tipo gaseoso. Además, siempre tenemos que mencionar la biosfera, que es una capa muy delgada que está en contacto con la biosfera, la litosfera y la hidrosfera y la atmósfera, donde viven todos los seres vivos, ya que ningún ser vivo puede vivir sin aire, ningún ser vivo puede vivir sin agua o sin estar en contacto con la Tierra. Vamos a ver el segundo apartado, que es la litosfera. Vamos a aprender un poquito más de esta parte. La litosfera es la capa sólida de la Tierra, como ya hemos dicho, y tiene 3 características. La primera es que es irregular, no es llana, lisa o plana, sino que tiene elevaciones hacia arriba, que forman las montañas, y hundidos o depresiones hacia abajo, que forman los valles. La combinación de estas elevaciones y depresiones forman todo el relieve de la Tierra. La segunda característica es que la litosfera tiene un espesor variable. La corteza, que está debajo de los océanos, es muy delgada, hasta 12 kilómetros máximo de espesor, mientras que la corteza que está sobre los continentes es mucho mayor, entre unos 30 y 35 kilómetros de espesor, por lo que sobresale del mar, como habíamos dicho antes. La tercera característica es que la litosfera está fragmentada o partida, por así decirlo, en grandes bloques llamados placas tectónicas, que flotan y se desplazan lentamente sobre el manto. Al desplazarse y apartarse o acercarse, las placas chocan entre sí, ocasionando los procesos de formación de relieve, orogénesis, terremotos y erupciones volcánicas. Lo vamos a ver ahora más adelante, no os agobiéis. Luego tenemos las formas del relieve, pero lo vamos a ver con esta imagen. Vale, el relieve de las tierras emergidas o relieve continental está formado por toda la tierra firme y las islas, que se agrupan formando 6 continentes: Europa, África, Asia, Oceanía, América y la Antártida. Dentro de estos territorios que están sobre el agua podemos encontrar depresiones, que son como valles muy grandes, llanuras, mesetas y montañas aisladas o formando un equipo llamado cordilleras. Por otra parte, tenemos el relieve sumergido o el relieve oceánico, que está bajo el agua, pero que tiene también las mismas cosas como el relieve que está encima de la Tierra. El relieve bajo el agua tenemos la plataforma continental, las llanuras abisales, que son llanuras muy profundas a más de 4.000 metros de profundidad, las montañas subacuáticas, que se llaman dorsales oceánicas, o las fosas marinas, que son depresiones muy profundas, incluso más profundas que la montaña más alta del planeta Tierra. Luego tenemos otro apartado de la litosfera, que es el origen del relieve. Vamos a ver cómo se forma el relieve.
porque la Tierra no deja de moverse y el relieve se forma constantemente durante millones de años gracias a el movimiento de las placas tectónicas. Estas sabemos que se pueden mover de tres maneras diferentes y cuando se juntan, cuando se chocan las unas con las otras, forman orogénesis o montañas, como aparece aquí en esta imagen. Montañas en la zona que chocan. Luego, también en esas zonas donde se están moviendo pueden provocar terremotos o seísmos, que son bruscas sacudidas de la Tierra cuando estas dos placas chocan o hay tensión contenida en la roca. Y por último, también tenemos los volcanes, que es una forma de crear nuevo relieve, que son grietas en la corteza terrestre, como veis aquí en la imagen, por las que ascienden al exterior los gases y las rocas fundidas, que también llamamos magma o lava, sobre el manto. Estas cosas, la orogénesis, los terremotos y los volcanes, se suelen dar sobre todo en los bordes de las placas tectónicas, no en el centro, sino más bien por los filos, ¿vale? Por estos bordecitos donde se separa cada una de las placas tectónicas, por ejemplo, la placa africana con la placa europea, ¿vale? El último apartado del relieve que tenemos que estudiar es la modificación del relieve, porque claro, ya hemos explicado que el relieve se forma y que forma montañas mediante la orogénesis o mediante los volcanes. Pero, ¿cómo conseguimos el resto del relieve? ¿Cómo conseguimos las llanuras, los valles y la depresión? Pues mediante la modificación del relieve. Porque el relieve se modifica todos los días lentamente durante miles de años debido a la acción de varios agentes externos que vamos a conocer ahora. Por ejemplo, como en esta imagen que tenemos aquí, que es la roca se ha partido fruto de los elementos atmosféricos, como la temperatura, porque los cambios rápidos y bruscos de frío a calor rajan las piedras, o las precipitaciones, porque el agua entra por las grietas de la roca y puede disolverlas o rajarlas si se congela, ¿vale? Entonces, así el calor, el frío y el agua pueden romper las rocas y poco a poco ir transformando las montañas en llanuras, en montes más bajitos o incluso en depresiones. Otra forma de modificar el relieve es mediante el viento. Fijaros en esta imagen de aquí, de la derecha, que está unas rocas muy extrañas en un desierto, es porque el viento ha ido arrancando sus rocas, sus granitos que la formaban y ha ido erosionándolo con esta forma. A la derecha, estos agujeros que tenemos los ha provocado el agua de lluvia. Otro, el agente externo que modifica el relieve es el agua de los ríos, ya que los ríos arrastran la tierra y la arena formando pues valles y barrancos y aparte también pueden disolver las rocas porque algunas se disuelven en el agua como por ejemplo la cal y transporta estos materiales erosionados hasta el final de los ríos creando playas, creando estuarios y otras formas de relieve. Fijaros, aquí tenemos una imagen súper chula de un cañón pequeño que ha sido formado por el río y luego al lado otro cañón mucho más grande y más famoso que es el Gran Cañón o el Cañón del Colorado en Estados Unidos que pues ha ido formando este río que empezó desde arriba poquito a poquito y con los años ha ido hundiéndose más y seguirá hundiéndose. El último agente externo que modifica el relieve son los seres vivos. La vegetación, pero sobre todo los animales, modifican el relieve rompiendo las rocas y mejorando el terreno con sus raíces y sus movimientos. Y por supuesto, el animal que más rápido lo hace es el ser humano con sus actividades. Con las excavadoras, con la dinamita, puede rápidamente quitar una montaña de en medio si le estorba o rellenar un valle para volverlo plano y poder, por ejemplo, cultivar. Una vez que hemos comprendido la litosfera, vamos a ver qué es la hidrosfera, que es el tercer apartado. La hidrosfera es la capa que contiene el conjunto de aguas de la Tierra. Y estas aguas las podemos clasificar en dos tipos. Las aguas marinas o aguas saladas, que como veis en la imagen forman el 97,5% de todo el agua del planeta. La mayoría del agua es salada y se distribuyen en todos los mares y océanos del planeta.
Y luego una pequeña porción, solo el 2,5% de todo el agua que hay en el planeta, está formada por las aguas continentales o dulces, que las podemos encontrar en los ríos, en los lagos, en las aguas subterráneas o congeladas en los glaciares. De hecho, el 70% de este agua está congelada en los glaciares, en el polo norte y en el polo sur. ¿Qué más tenemos que saber de la hidrosfera? Pues que está en constante movimiento, provocando el ciclo del agua. Vamos a verlo con una imagen. Fijaros, el ciclo del agua comienza cuando los rayos del sol calientan y evaporan el agua que está en el mar o en los ríos y en los lagos, ¿vale? El vapor de agua sube y asciende a la atmósfera y se condensa formando nubes. Las nubes son arrastradas por el viento hacia todas partes del planeta y cuando se enfrían lo suficiente, sus gotas caen y formando precipitaciones de agua o nieve sobre la tierra y el mar. En la tierra, este agua se une formando ríos y aguas subterráneas que circulan cuesta abajo, por así decirlo, hasta llegar al mar, donde el ciclo vuelve a comenzar. El ciclo del agua es súper importante. Sin él no tendríamos ríos ni agua dulce para beber. Por último, vamos a hablar del cuarto apartado, que es la atmósfera. ¿Y qué es la atmósfera? Pues ahí tenemos nuestra definición. Es la capa de gases que envuelve la Tierra. Comúnmente nosotros lo llamamos aire. Este aire está compuesto de muchos gases, como por ejemplo nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ozono, y también tiene vapor de agua, que no es un gas, ¿vale? La atmósfera es súper importante porque contiene oxígeno que necesitamos, por ejemplo, los seres humanos y los seres vivos para respirar, pero también el dióxido de carbono que necesitan las plantas para hacer la fotosíntesis. La atmósfera es importante porque regula la temperatura del planeta, ya lo dijimos en el tema 1, y también porque nos protege de los rayos solares dañinos y nos evita que nos friamos como salchichas y también elimina la mayoría de meteoritos. ¿Qué tenemos que saber? Pues que tiene una serie de capas. Fijaros aquí en esta imagen. Las capas están aquí explicadas, pero voy a explicarlo en base a la imagen. La primera, la que está más pegada al suelo y en contacto con la tierra y con el agua, es la troposfera, que va de 0 a 12 kilómetros. Esta es una de las capas más importantes porque es en la que encontramos el oxígeno para respirar las personas y los animales y las plantas, por la que van los aviones, por la que se producen todos los fenómenos meteorológicos como la lluvia o el viento y el efecto invernadero, del cual hablaremos ahora, ¿vale? La segunda capa es la estratosfera y va de los 12 a los 50 kilómetros. Esta capa es súper importante porque tiene la capa de gas ozono. Es fundamental esta capa porque es la que se encarga de filtrar la mayoría de la radiación solar dañina y es muy importante que exista y que esté en buenas condiciones. A continuación tenemos la mesosfera, por encima la termosfera y por último la exosfera. Esto también lo estudiamos en biología, así que yo me voy a quedar con las dos capas más inferiores porque son las más importantes. Pero yo quería hablar del efecto invernadero, que lo hemos dicho que se produce en la troposfera, en la capa más cercana a la Tierra. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, pues el efecto invernadero es el aumento de la temperatura del planeta porque los rayos de sol se quedan atrapados y rebotan, como veis en la imagen, al chocar con las nubes y el dióxido de carbono. Este efecto es muy importante porque aumenta un poquito el calor de la Tierra, pero si se produce en demasía, porque el ser humano vierte al aire mucho vapor de agua y mucho CO2, recalienta la Tierra, provocando que la temperatura del planeta aumente y que estemos en peligro del cambio climático. Hasta aquí el final del tema 2. Espero que haya resultado fácil.